Dios le bendiga grandemente. Este es el día que ha hecho el Señor. Bienvenidos a Clamor en la Noche. Aquí desde Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Y saludo, me siento honrado en la noche de hoy. Ricardo López, mi amigo, está conectado. Saludos, Ricardo, y Dios te bendiga grandemente. Como dije, el domingo pasado me encontré con la pastora de ustedes, de la Iglesia de Dios, allí en la avenida Country Club. Estábamos en Popeyes comiendo, y le dije que cuando venga voy a ir a su iglesia a predicarle y estar con ellos allí. Fue una experiencia bonita, así que Dios les bendiga. Dios bendiga a Ricardo, te aprecio y aprecio toda la obra que estás haciendo. Eres una inspiración para mí cada vez que yo abro Facebook y te veo ocupándote de tus pastores, de todas estas cosas. You're an inspiration to me. God bless you, love you. Para que ustedes sepan, yo me convertí en una convención de la Iglesia de Dios, que aquí se llama Mission Board, porque aquí había otra que se llamaba Iglesia de Dios, pues entonces la corporación tuvo que hacerse Iglesia de Dios Mission Board. Y ha sido una bendición para mí toda la amistad y todo esa trayectoria desde que me convertí en Grand Rapids, Michigan. Y ha habido una amistad grande con esta organización. Estuvimos allá con el reverendo Rubén Díaz, que también es pastor, ministro de la Iglesia de Dios. Y estamos con todos aquellos que aman la obra de Dios. Mi ministerio, pues, aunque soy ministro ordenado a la Asamblea de Dios, yo soy ministro del Señor. Mi iglesia son todas las iglesias de Cristo. Mis ministros, compañeros, son todos mis compañeros. Saludo a Gaby Olloa, dice que ya está en Puerto Rico. Dios te bendiga, Gaby. Acabo de empezar este Facebook un poquito más tarde en el día de hoy. Voy a terminar quizá un poquito más temprano hoy, pero estén atentos a lo que vamos a continuar hablando en el día de hoy. Hablando sobre la realidad en el mundo que vivimos. Un mundo sumamente lleno de mentiras, lleno de odio, lleno de rencores, de ambiciones, lleno de carnalidad, lleno de amargura, lleno de rencores escondidos, lleno de agendas malignas y de una guerra espiritual, hermano. Esto se define en dos versículos. Primero, Apocalipsis 12:12, sabiendo que Satanás, el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Ese es uno. Luego, podemos entonces entender Efesios 6, capítulo 6, versos 13 al 18, dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas, potestades, malicia espiritual en los aires. Y después te describe que estamos en una guerra espiritual. Y dice en Apocalipsis 12, el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles. Y el dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estamos viviendo en el tiempo peligroso del cual habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1. En los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Estamos hablando de los tiempos peligrosos que se describen por la condición y las características de los hombres y mujeres de esos tiempos. Y en el verso 2, 3 y 4 de 2 de Timoteo lo describe claramente el apóstol Pablo y lo señala totalmente, pero bien claro, describiendo las condiciones de la gente, a veces hasta de los cristianos, porque se carnalizan también. Y esas características son las que se manifiestan en la situación, en un ambiente como Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Escúchalo bien, mirad que nadie os engañe, dice Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
habrá una sublevación, habrá mucha mentira, habrá mucho engaño, habrá mucha perversión. Y eso es lo que estamos, perdóname hermano, pero vengo de allá afuera y tengo un poquito de sinusitis, pero sobrelléveme, ¿no? Por lo menos no lo contamine usted allá. Y entonces tenemos tiempos difíciles, hermano, tiempos difíciles. El que crea hasta el firme, mire y no caiga. Una época de engaño, una época de descuido espiritual, una época que se describe claramente aquí, y lo voy a leer porque quiero hablar en el programa de hoy, quiero terminar la parte que comenzó ayer, ¿por qué hay esa persecución tan grande contra Donald Trump? Y quiero decir sin imparcialidad alguna, porque para entender los tiempos que vivimos tenemos que entender lo que está pasando en la nación más grande del mundo, que se fundó bajo bases bíblicas y está apartada de Dios. Ya Estados Unidos, que es mi nación que amo, no es una nación cristiana, es una nación con múltiples religiones, con múltiples creencias y una teoría, una tendencia de quedar bien con Dios y con el diablo. Y esa realidad es la que hay que vivir, y la iglesia tiene que entender que nosotros somos el impedimento más grande a que Satanás acabe con la nación y los pueblos y acabe con todo. La presencia de los justos, la presencia de la sal de la tierra. Y hoy pues decidí hacer este programa porque voy a analizar esto y voy a analizar, si puedo, en el programa de hoy, si no lo termino en el programa de mañana en la noche, la situación de Ucrania, la situación de Nicaragua, y voy a hablar un poquito de la situación de El Salvador, en el cual he estado muy ligado en su historia, por lo que Dios hizo en la década de 1980, cuando cambió la historia de esa nación. Y otro, pues, Nicaragua, que desde la década del 90 estoy bregando con ese país hasta esta fecha. Yo puedo hablar de la historia. Lo que no termine hoy lo terminaré mañana y cerraré este término. Pero quiero empezar pidiéndole a ustedes la oración, pidiéndole a ustedes la oración por las actividades que se darán en Venezuela, en San Carlos, en Acarigua, en Guanarito, en Barinas y también en Chivacoa. Son 5 actividades. Y pido que oren por Maribel Rivera, que está recuperando de la operación. Está la persona que está al frente con todo el equipo de coordinación. Y esto es lo que he pedido la oración, hermanos, porque heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. En otra, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y a veces dice la Biblia que los enemigos del hombre o del ser humano, de los cristianos, son los de su casa. Es decir, que Judas estaba con Cristo y estaba maquinando la traición. Y eso es una cuestión ahora que se aproximan estos tiempos, hablar un poquito de Judas. Judas, el Iscariote, cuando usted estudia su nombre en los idiomas originales, Judas se alega que pertenecía a una secta, a un segmento del judaísmo que era como decir unos rebeldes, eran unos guerrilleros. Y además se añade que andaban en otra interpretación de su apellido, lo que ustedes quieran llamar. Judas era un individuo que pertenecía a un grupo que andaban con dagas y que eran unos judíos que estaban en contra de Roma y abogaban por tener un sistema para derrocar al Imperio Romano. Bueno, entonces nos acercamos a Judas cuando se acerca a Cristo y se infiltra. Por eso es que hay que ver. En el caso de Cristo fue infiltrado, Satanás infiltró a Judas en el equipo de trabajo de Jesús. Y Jesús estaba consciente, pero eso era tan sabio que bregaba con todo esto. En el caso de Sansón, le colocó a Dalila al lado de él, al hombre, al luchador, al guerrero que trabajaba para defender a Israel. Pues
le colocó a una Dalila a su lado. Y seguimos por ahí hablando y viendo todo. Satanás tomó a Eva y la convirtió en la seductora de llevarlo a desobedecer a Dios. Cada cual que está buscando a Dios tiene personas y personalidades que infiltran, iglesias que se han sido infiltradas por gente maligna para llevar doctrinas falsas. Escuchamos, por ejemplo, cuando contemplamos Sanballat y Tobías, infiltrados en el camino de la construcción de Nehemías, que va a reconstruir los muros de Israel, y ahí tiene dos individuos, dos judíos y un árabe, Sanballat, Tobías y Gesín el árabe. Le mete ahí a esta gente para perturbar la reconstrucción, el levantamiento de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y así por el estilo encontramos en toda la Biblia que Satanás escoge a una persona como Judas para tratar de desviar el propósito. Aún escoge a los quienes son fieles, que pierden la visión, pierden el discernimiento, como Pedro, que estaba junto con Cristo, y cuando Cristo va a subir hacia Jerusalén, a dar su vida en el Calvario, encontramos el problema de que le dice: maestro, no subas allá porque te van a matar. O sea, empieza a apelar a los sentimientos, y trata de impedir, utilizando a un apóstol a su lado, trata de impedir que llegue a cumplir el cometido. Cuando vamos adelante al libro de los Hechos, encontramos nosotros a un Ananías con su mujer que se mienten, dicen lo que no tienen que decir, aunque no era necesario. Y entonces claramente Ananías toma una decisión después que promete que va a entregar todas las cosas, que no era obligatorio, que la herencia para que la obra siga. Entonces convence a su esposa Zafira a que sea conspiradora con él del engaño que van a hacer, y terminaron muertos los dos. Un San Pedro que no solamente se deja usar tratando de impedir que llegue allá a cumplir su cometido, usando las emociones y Satanás hablando a través de él. Y luego tenemos al mismo Pedro que allí, cuando lo va a arrestar en el huerto, en el jardín, levanta su espada y malinterpreta lo que es el reino de Dios. Y Judas, que era un guerrillero que se infiltró, que algunos piensan que por protagonismo, por celo, algunos piensan que era por envidia, algunos piensan que era por intereses económicos, porque todo está involucrado. Pero la interpretación, la teoría más grande de por qué Judas estaba cerca de eso, que si te busca el background, busca su conducta, su modo de vivir, era un miembro de una secta que abogaba por el derrocamiento de Roma, y él creía en que Cristo venía a un movimiento político que iba a derrotar a Roma, iba a ver la gloria del imperio, la gloria de Israel de nuevo a lo que había sido en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, etc. Entonces se cree que posiblemente, furioso porque Cristo se rehusó ser manipulado por la política de su tiempo y dijo: mi reino no es de este mundo, y Jesús intentó entonces bregar con una situación de una forma distinta, de una forma muy diferente. Y Jesús entonces, pues este hombre Judas se molesta, y lo más probable es que él pensó que traicionándolo, vendiéndolo, lo iba a obligar a levantar la revolución. Pero no era ese tipo de revolución que Cristo vino a hacer. Vino a cambiar con amor al mundo, sin violencia y sin muerte, y solamente con su muerte. Claro, los que le servirían derramarían su vida para que se sembrara el mensaje del Evangelio, pero sin ellos levantar
una revuelta para acabar con la esclavitud o para sacar a Roma, sino con la fuerza del amor y del Espíritu Santo. Y claramente entendemos que lo más probable fue que él pensó que traicionando a Cristo, vendiéndolo por 30 monedas de plata, Jesús se revolcaría y dirigiría la destrucción del Imperio Romano, pero no fue así. Mi reino no es de este mundo. En todo esto se manifiesta la falta de discernimiento. Poder discernir las obras del mal. Poder discernir cuando un Judas, que Cristo lo diciendo, dice: el que moja aquí conmigo y come conmigo, este me traicionará. También discierne la condición floja de Pedro y le dice: de cierto digo, antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo 3 veces tú me negarás. Así que Cristo estaba discerniendo la actitud. Cristo tenía discernimiento de quienes andaban con él. Entonces, nosotros tenemos que ver que una de las cosas que tenemos que tener es que la gente que nos rodea, aún la familia, no son perfectos. Se descuidan en Dios si son cristianos, pierden la visión, las pasiones y los intereses personales van por encima de la visión a Cristo. Y a veces no entienden cuando uno es un hombre o una mujer de Dios y va a hacer algo en obediencia a Dios, no lo ven sino carnalmente. Y uno tiene que perdonar, y uno tiene que sobrellevar y tener discernimiento y ignorar, dice, no ignorar sus maquinaciones, pero ignorar la maldad que hay detrás de esto, conociéndola y echándola a un lado, y perdonando 70 veces 7 la ignorancia de quienes a veces están cerca de uno y no comprenden lo que uno está haciendo y no comprenden la voluntad de Dios. Es un tema profundo. Un día de esto lo podemos hablar un poquito más firme, pero es difícil. Yo me recuerdo cuando Dios me llamó a El Salvador, donde más tuve oposición fue en la misma oficina, en mi misma familia. Me dijeron loco, me dijeron que yo había vendido una propiedad que yo había comprado con sacrificio para edificar la casa, y Dios me dijo: véndela. Y la invertí en la misión al Salvador, y no lo entendieron. Me dijeron loco, me dijeron de todo. Fue una cosa triste. Pero entonces en ese momento yo tuve que entender que la voluntad de Dios era esa. Como Pedro no entendía que la voluntad del Padre era que Cristo subiera al Calvario, fuera juzgado, fuera crucificado y muriera por tus pecados y por los míos. Entonces, el carnal no entiende las profundidades de Dios. El espiritual entiende todas las cosas. Por eso necesitamos discernimiento. Discernimiento para no dejarnos arrastrar a las mentiras del diablo, al desánimo, a toda esa rebeldía que pasó con Jeremías, que el rey y los líderes religiosos no lo entendieron y lo maltrataron, lo vituperaron, lo humillaron, pero era el hombre de Dios. Y si usted estudia la vida de todos los grandes hombres y mujeres de Dios, a veces no los ha entendido su propia familia. No los ha entendido, como el caso de los Wesley. Cuando John Wesley y su hermano regresaron de estar en el avivamiento de Estados Unidos y regresaron a Londres, la iglesia anglicana los botó, los echó fuera, porque ese no era el mensaje de ellos. Yo espero que ustedes entiendan eso, y fueron echados de la iglesia. La esposa de Wesley no entendía el ministerio que Dios le había dado, y fue la primera biografía que yo leí en mi vida. Y Juan Wesley fue lanzado de la iglesia anglicana, se fue a predicar en las calles, se fue a predicar debajo de los árboles de manzana, de los lugares donde había tomates, y la gente le tiraba tomates, le tiraba manzanas. Y cuando en el principio de su ministerio llegaba a la casa, el peor enemigo que tenía era su mujer. Lo golpeaba, le rompía la Biblia, le rompía las camisetas, le decía infiel, le decía adúltero, le decía todo. Y Wesley tuvo tanta paciencia y tanto discernimiento que Wesley se tiraba con su Biblia, le rompió muchas veces su Biblia, se tiraba con la Biblia, con su camisa rota, vituperado al llegar de predicar, que el diablo lo esperaba con la mujer en la puerta. Eso está escrito en la biografía de Wesley. Y cuando llegaba, no encontraba un recibimiento bueno, lo que encontraba era una adversaria, una persona que lo aborrecía.
estaba endemoniada, o si no endemoniada, estaba su mente poseída, oprimida, utilizada, porque no era una mujer espiritual o estaba descuidada. Entonces estaba el momento que él se iba a orar, y con eso hasta se confabuló con un periodista del London Times para malinterpretar las cartas que le llegaban de mujeres y hogares pidiendo la oración y decir que era un perverso, y lo desacreditó públicamente. Ese fue Wesley. Yo leí su biografía. La oposición más grande la tenía en la casa. Con el tiempo, esa mujer se murió y Wesley terminó su trabajo. En otros casos, ha sido mujeres que Dios ha llamado al ministerio, y los esposos o los familiares se han opuesto porque no pueden entender que Dios llame a una mujer a dirigir una congregación, a dirigir un ministerio, a dirigir una organización. Y mire lo que ha pasado en los Estados Unidos, que una organización cristiana, fundamental, bíblica, ha votado uno de sus ministros más prominentes, lo ha expulsado del concilio porque ellos no creen en el ministerio de la mujer, y lo han echado fuera completamente por eso, porque ordenó 4 mujeres al pleno ministerio. Podría tratar el nombre, pero no lo voy a dar, de este prominente ministro que sigue con su ministerio. Y mujeres que han sido rechazadas esas mujeres rechazadas porque ese concilio las votó porque no creía que la mujer podía predicar, y parece que no han leído que el milagro más grande escogió Dios a María, una mujer, para llevar a cabo el propósito de la redención. Y eso fue más que predicar. Bueno, ahí tocamos esto. Pero ¿qué es lo que quiero decir? El carácter de los últimos días. También debes saber esto, según de Timoteo 3:1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero los tiempos peligrosos son por cada hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y eso, mujeres también, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud es lo más grande en este día. La gente cree que todo lo merece. Mire estos inmigrantes que han llegado a Nueva York exigiendo hoteles, exigiendo dinero. Están emigrados, están en un país ilegalmente y están fastidiándole la vida allí al pueblo, durmiendo en las calles, haciendo barbaridades, y no se dan cuenta que son ilegales extranjeros en un país que los ha recibido, aunque sea ilegalmente. Ingratos, la ingratitud es algo del tiempo actual que vivimos. La impiedad, y luego sin afecto natural, eso es lo que estamos viendo, y de eso, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Esos son los que maquinan contra la mano que le da de comer. Esos son los que demonizan a la gente que los ayuda. Esos son los que tienen la lengua viperina, y por el frente son los hipócritas, los impetuosos, los infatuados. Óyeme, que tienen esa condición de ser ingratos a quienes les abren las puertas, a quienes le ayuden, a quienes los sostienen, a quienes le dan la vida, le dan las puertas abiertas. Desobedientes a los padres, porque esa conducta que se enseña en la Biblia, que el hijo honre a su padre y a su madre para que sus días sean alargados, parece que algunas personas han olvidado eso, y con su ejemplo le dan ese mal testimonio a sus propios hijos e hijas. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego lo cruel de todo esto, lo fatal de esto, el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, déjalos quietos. Eso es lo peor que está pasando en el pueblo de Dios. Entonces se politizan, sus ideas no les dejan ver la realidad, no son justos. Entendemos entonces que creen la mentira, o la fabrican y creen las mentiras que el diablo le mete en sus cabezas. Se convierten en piedras de tropiezo, degradantes, devaladores, calumniadores. Entonces
se convierten en instrumentos inconscientemente de las tinieblas, y dice que teniendo apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¿Y qué sucede? Sucede lo que acaba de suceder en estos días, que un individuo que dice ser una mujer viviendo en el cuerpo de un hombre, en la prensa tenemos el nombre, está el nombre de esa persona en Nashville, Tennessee. Esa persona supuestamente, miren como dice el vocero, lo dije hoy y lo repito, un fake news o una noticia contaminada. Una mujer armada con 2 rifles y de asalto y una pistola mató ayer a 3 estudiantes y 3 adultos en una escuela cristiana privada en Nashville, el más reciente de una serie de crímenes como este. Esta es la escuela del Pacto Cristiano, del Colegio Elemental Presbiteriano, de unos 200 estudiantes de preescolares a 6º grado. Esto es increíble. La policía informó que la agresora, mire cómo era, esto no era una mujer, esto era un hombre. Pero el vocero sigue la línea de que no se puede decir que esto era un transgénero, que esto es parte de la enfermedad mental que aprueba la presidencia, que aprueba la prensa, que aprueba el cine, que aprueba hasta denominación, hasta esta misma denominación. Ahora estarán repensando su pensamiento, y oremos por el pastor, porque una de las 3 jóvenes que murió es su hija. Su hijita murió asesinada por un transgénero, un hombre que el diablo le metió en la cabeza que Biden y el gobierno de los Estados Unidos de América y los grupos LGBTQ y los grupos de Hollywood y las empresas y todos estos movimientos de extrema izquierda de Sodoma y Gomorra y los movimientos escolares, las uniones como la American Federation of Teachers y uniones laborales y cuánto demonio y cuánta empresa hay, cuánta organización y miembros de la iglesia presbiteriana histórica, metodista histórica, luterana histórica, y sigue por ahí anglicana o episcopal histórica, y por ahí siguen todos estos religiosos y algunos bautistas, no todos, algunos bautistas liberales han estado promoviendo que esto es aceptable, que esta conducta, que los transgéneros son gente que tienen el derecho a cambiar, y esto es una locura médica y psicológica y psiquiátrica. Pero el presidente de la nación aprueba eso. La mayoría de los miembros de su partido lo aprueban, y algunos que otros republicanos tratando de bañarse en el poder y la soberbia y la avaricia también lo aprueban, pero gracias a Dios que todavía hay sectores, hasta ateos, que no creen en esto. La inmensa mayoría del partido republicano no lo cree. Aquí la prensa en Puerto Rico, la mayoría lo promueve. Aquí los 2 partidos principales, los 4 están infiltrados, los 4 principales partidos del país están involucrados en esto. Entonces, el único otro partido que existe que no cree en esto, pues está en grande minoría. Pero tenemos un país con una prensa, mire aquí el vocero de hoy, no dice en ninguna forma, publica la información que han traído todos los medios en Estados Unidos, con excepción de Fox y uno que otro medio que ha sido real en decir esto era un transgénero. Y que el senador por el estado de Tennessee dice que quiere que esto se juzgue como un crimen de odio. Ahora, si fuera un inmigrante legal, había que decir que era un crimen de odio. Si era un blanco que supuestamente de pelo rubio y de ojos azules, simplemente por ser eso, tenía que decir que es un crimen de odio. Si era un latino puertorriqueño, dominicano, tenían que entonces decir que es un crimen de odio. Ahora, porque es un transgénero, o si fuera un musulmán, lo dirían también. Pero como es un transgénero, o si fuera un miembro de Black Lives Matter, no, eso no es un crimen de odio. Están resultando de los efectos de la opresión, de la maldad que le han hecho. Esta es la mentira más grande del diablo. Pero como es un transgénero, es un proceso de un personaje enfermo mentalmente, porque aunque digan que no, porque han cambiado hasta el lenguaje, han tratado de cambiar la forma de analizar las cosas, el diablo los tiene viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno, y están cambiando nuestro estilo de hablar. Y ahora toda esa enseñanza bíblica
de la estructura de lo que es un hogar, de lo que es un matrimonio, que Dios es la cabeza de la iglesia. Y entonces el hombre es la cabeza de la familia. La mujer tiene su importancia y tiene su importancia, y los niños tienen su importancia, pero todo esto se ha convertido en una alegada democracia que destruye el sistema patriarcal bíblico, que es lo que funciona, y ahora se va a la aberración de decir que no es solamente que hombre y mujer, sino que hombre y hombre, mujer y mujer, y puede ser un animal, puede ser dos o tres cosas. Es una locura. Algunos diciendo que son conejos o conejitas dentro de un cuerpo, otros diciendo que son jirafas, otros diciendo que son árboles, y otro, en el caso de esta persona que hizo esto, a ver si aparece, el nombre lo tengo escrito por aquí, esta persona que se llama Elizabeth Audrey, hasta el nombre le cambiaron. Miren hasta donde llega la desfachatez de este sistema que vivimos. Audrey Elizabeth Hale, una mujer, óyeme bien, atrapada en el cuerpo de un hombre, un transgénero. Y dice que encontraron un manifiesto. El senador de Tennessee está pidiendo que se declare un crimen de odio, pero no quieren aceptar que es un transgénero. Si es un homosexual que le da una pela doméstica a una pareja, quieren ocultarlo. Si es una lesbiana que le parte la cara a su compañera y la mata, hay que ocultarlo. Pero ahora con la teoría crítica racial hay que culpabilizar a todo el mundo. Todos los blancos tienen que pagar reparaciones. Yo, que no nací en esa época, tengo que sentirme culpable. En el ejército están poniendo los hijos de los soldados a inclinarse a jovencitos negros, a inclinarle y pedirle perdón por lo que pasó en el pasado, en la guerra civil, en la esclavitud. Y entonces lo grande de esto es que Martin Luther King no quería esto. Y la inmensa mayoría de la población afroamericana, negra, no cree en esta basura. Creemos en lo que dice Dios, que somos uno delante de Dios. Somos creados a la semejanza y imagen de Dios, blancos y negros, amarillos y blancos, y lo que sean. Y déjeme decirle, Cristo no era blanco ni era negro, era bronceado. Y ahora esto era una importancia. Y nace hebreo, judío, para que los musulmanes no lo reclamen, para que los negros no lo reclamen, los blancos no se adueñen de él, porque no era blanco ni era negro, era bronceado. Entonces nos tratan de poder odiarnos a todos nosotros. Si esto hubiera sido un blanco, que no fuera transgénero, como este transgénero que es un macho, porque le puedes cambiar, quitarle el órgano genital, le puede hacer lo que sea, sigue siendo un hombre. Y lo que mató a estos niños fue un transgénero, un enfermo mental con armas. No fueron las armas, fueron que se usaron las armas. Y si hubiera sido usado un cuchillo, hubiera usado fuego para quemarlos vivos. Porque aquí lo que hay que buscar, la raíz de todos los males, está en el pecado, en la condición de pecado de esta raza humana. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, pues hay que ocultar que fue un transgénero el que hizo esto. No se le puede decir que es un crimen de odio, porque los crímenes de odio los cometemos nada más que los blancos, los cometemos los ilegales, los cometemos los hispanos, los brown. No, los crímenes de odio solo se cometen cuando se mata un transgénero, pero no cuando se matan 3 niñas inocentes, de las cuales estaba la hija del pastor de ese colegio y de esa iglesia. Que Dios lo ayude, lo fortalezca, y que esto abra en la mente de todos los presbiterianos honestos, llenos de Dios, como era mi madre, que esa teoría crítica racial, que esa ideología de género, que eso de transgénero, eso de Sodoma y Gomorra, es abominación ante los ojos de Dios, y que si la iglesia fundamental no cambia, que salgan de medio de ellos, salgan de esa corrupción y de ese infierno, y adoren a Dios en el desierto, como hizo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Pero aquí tenemos que hablar de todo esto. Pues entonces, uno nota bien el caso de Donald Trump. Dijo que el fiscal que fue electo con el dinero de George Soros, un criminal,
un individuo que está hasta metiendo, se alega 20 millones en Puerto Rico para estabilizar el pueblo puertorriqueño y llevarlo a la ruina totalmente de la izquierda de Sodoma y Gomorra. Este es viejo, lleno de demonios, lleno de millones de dólares, promoviendo la teoría crítica racial, la ideología de género, promoviendo la doctrina LGTBQ, promoviendo Black Lives Matter. A este hombre, Alvin Bragg, él lo financió para que llegara, no porque era negro, porque lo necesitaba ahí para destruir el sistema quieren destruir George Soros y su gente de la nueva orden mundial, quieren destruir a Estados Unidos. Trump dijo que este hombre era un instrumento de George Soros, y por eso Bob Lemon, el que sacaron de prime time en CNN, porque era un problema, y lo tienen por las mañanas ahora, dice que Trump es un racista. Entonces, todos los que señalemos a alguien que está mal, somos racistas. Y puede estar mal un blanco, un amarillo, un chino, un latino, o un afroamericano, o un negro. Para Dios no hay diferencia. Y entonces usted ve por qué quieren destruir a este hombre. Yo no defiendo lo malo que este hombre haga, pero yo no me puedo ser engañado a que no puede ser posible que tengan casos judiciales aquí, allá, en Atlanta, aquí, en Nueva York, y le están juzgando por cosas que ha hecho en el pasado, porque hay que destruirlo como sea. Y yo sé lo que están haciendo. Y si Trump no se humilla y busca a Dios y sus consejeros no le digan, va a caer en la trampa, porque esa maquinaria difamatoria demócrata, junto con LGTBQ, junto con ateos, junto con todo lo que odia el movimiento conservador bíblico en Estados Unidos, quieren desquizar a este hombre para que este hombre hable locura, para que este hombre se descontrole y logren entonces hasta promover que alguien lo asesine. Es el odio, el miedo que le tienen a un individuo que lo tienen descontrolado, porque si usted estuviera en este asunto y está atacando a su familia, esto no se ve normal. No se ve normal. Esto es la maquinaria destructiva de la política que obra aquí en Puerto Rico, en los partidos políticos, que obra allá y que obra en todas partes del mundo, mis amados hermanos. Yo no le digo que justifique los errores y equivocaciones de la soberbia de Donald Trump, pero yo tengo que ser justo. Yo tengo que entender que todos sabían que era un mujeriego, todos sabían que era lo que era un hombre de negocio, que era torpe, que era fuerte, y que era una persona de la forma que es, hasta grosero a veces, y maltratante, y todo lo que fuera. Pero lo vil del mundo en un momento dado escogió Dios para ponerlo allí y lo llegó por la mano de Dios. Ahora, lo que se olvidaron, los que estaban con él y él, que los demás estaban sujetos a que se mantuviera humilde y se mantuviera en la voluntad de Dios. Y no empezaran a confiar en el poder, ni empezar a confiar en las palabrerías. Y se olvidaron de que fue Dios quien lo puso allí. Entonces, esta gente, en el miedo que tengan, porque ayudó a Israel, y está la influencia de Irán, y está la influencia de todo el movimiento islámico yihadista en este medio. Está en todo esto, todo el movimiento LGTBQ, que lo primero que hizo fue sacarle la oficina que tenían en Casa Blanca, persiguiendo a los cristianos, promoviendo sus agendas perversas con un presupuesto de $1 millón del presidente Obama en aquel momento. Y después fue el primer presidente que fue y habló ante los que estaban luchando contra el aborto. Y fue capaz de cambiar el Tribunal Supremo para que no siguiera la jauja, siguiera el abuso que había en el Tribunal Supremo, para entonces hacer lo que le daba la gana hacer. Pero cuando logró poner jueces conservadores, se probó que la mentira más grande de la historia fue la decisión en 1973 de Roe versus Wade, que fue un engaño, que el aborto no era constitucional, que el crimen de 80 millones de niños nunca fue constitucional. Y se prueba entonces que los negocios, porque el aborto es un negocio, las clínicas de aborto, todo ahora la manufactura de píldoras de aborto, todo eso es una maquinaria, es una industria multimillonaria. Y por eso Biden y Schumer y Nancy Pelosi y toda la maquinaria demócrata y algunos que otros republicanos que también andan los mismos. Gracias a Dios que el Partido Republicano todavía no se ha sumido y no ha sido secuestrado por completo. Entonces, lo que vemos aquí es una maquinaria prensa
de los medios, cómo han infiltrado los medios, cómo controlado los medios, cómo han dirigido toda la campaña a la destrucción, a la desmoralización de un hombre. Hermano, entonces yo no puedo quedarme callado. Yo digo, yo no soy tan bruto para creer que todo esto que está pasando es porque quieren justicia, no es porque quieren quedarse en el poder para seguir destruyendo a los niños. Y ven que este hombre es un estorbo. Y si Dios quiere que esté ahí y se humilla, Dios lo pondrá. Pero a mí me importa si es él o Santi. Tiene que ver uno que venga, que no se someta a esta injuria, a esta maquinaria criminal que están usando el Departamento de Justicia para incriminar hasta los padres que van a protestar a las juntas escolares como terroristas domésticos. Que se lo haga Trump no es nada. ¿Cuál es la manía? Demonizarlo, destruirlo, sacarlo de carrera, provocarlo porque saben su debilidad, provocarlo para que diga los que era, para que se embarre el mismo, se destruya el mismo. Yo veo esto y oro por eso. ¿Dónde están los pastores que antes no salían de casa? ¿Por qué no lo buscan y oran por él? Y los demócratas, ¿por qué no lo sueltan y déjenlo que corra? Y si el pueblo no lo quiere, si Dios no lo quiere, derrotarán, fracasarán. Pero yo no puedo callarme cuando veo CNN, NBC, cable, veo ABC, CBS, veo el New York Times, el Boston Globe, cuando veo el Washington Post, cuando veo todas esas redes, cuando veo toda esa maquinaria política tratando de hundir a un hombre día y noche, mientras tienen un posible alegado enfermo dirigiendo la nación, no de serlo físicamente, sino moral y espiritualmente, porque tiene que tener algo malo un presidente que sigue abogando porque se destruya la moral de los niños a través de operaciones, de esta locura de transgénero. Eso es una locura, el endoctrinamiento, el envenenamiento de la nación, volviendo a recrear los odios entre blancos y negros, cosa que Martin Luther King rechazaría si estuviera vivo. Y movimientos como Black Lives Matter, que se han enriquecido y le importa un poco el pueblo afroamericano y los negros que sufren en los guetos. Y un presidente que habla tanto de acabar con las armas no matan a nadie. Las armas, los que matan son los hombres y mujeres enfermos de odio político, de odio racial. Y este transgénero, que posiblemente este hombre que estudió en esa escuela se molestó con los cristianos que nos oponemos a este indoctrinamiento, y esto es lo que viene. Entonces no quieren declararlo, lo quieren esconder. Y no es para que se tome represalia contra los homosexuales, ni se tome represalia contra los transgéneros, sino que se integre bien claro este asunto, que se diga la verdad. Que se diga la verdad, que esto del transgenerismo es una bomba explosiva moral que puede destruir la nación. Que esta teoría crítica racial es esencialmente algo malo que puede llevar la nación a un confrontamiento racial que se había eliminado con toda la prédica de Martin Luther King y los avances que se habían hecho para unificar las razas. Y que si un presidente hizo malo, pues se le juzga. Pero también hablen de lo bueno que hizo. Diga todo lo que hizo. Se enfrentó a la pandemia como mejor pudo. Promovió que se hiciera esa vacuna aunque fuera imperfecta. Cometió errores. Pero ¿cuántos disparates más cometió Obama? Cometieron todos los presidentes de Estados Unidos, y como está cometiendo Biden, que parece que no gobierna. Y aquí en Puerto Rico tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que sale en la prensa es la verdad. La prensa está vendida a la izquierda de Sodoma y Gomorra. La prensa está vendida a la inmoralidad, y los políticos se están entregando abiertamente a la destrucción. Y cuando veamos que una persona que defienda valores, una mujer o quien sea, aunque uno difiera de que exista como partido, tomemos eso con pinzas y analicemos que la verdad brille, pero no nos unamos a un corillo politiquero para destruir a nadie. No podemos dejarnos mover por estas periodistas, hombres y mujeres, que son la quinta columna de Sodoma y Gomorra, y de los que quieren destruir nuestro pueblo y nuestra nación. Hay que tener justicia, pero yo no puedo, yo me enfermo cuando yo veo toda esta. No hay una mañana
que Bob Lemon y su grupo, que en ABC, que en CBS, es una enfermedad. Sabemos por qué no lo hicieron antes, cuando era el inmoral que era, y que había, ¿por qué no le metieron? Porque ahora hay que pararlo, porque saben que el hombre es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y yo lo que oro es para que los cristianos que estaban con entonces chorro de pastores y pastoras que viajaban hasta de aquí a Washington, lo busquen, lo sienten, oren con él, ayuden con él, díganle que tiene que arrepentirse, tiene que cambiar Trump su estilo de hablar, tiene que ser más humilde, tiene que ser, aunque sea combativo, tiene que ser menos vulgar, menos amargado, tiene que ser también conciliador y decir la verdad y mantener sus puntos de vista, pero sin dejarse provocar al odio y a la infamia y a la torpeza, a lo vulgar. Una casa dividida de sí mismo no puede permanecer. No podemos destruirnos unos a otros. La iglesia tenemos que unirnos. Y la iglesia tiene que hacer un frente ante este frente demoníaco que estamos enfrentándonos. Oremos por este hombre y tengamos cuidado de llenarnos de odio. Los medios están controlados por un espíritu de odio, por un espíritu satánico de Sodoma y Gomorra. La mayoría de los periodistas están corrompidos espiritualmente, descarrilados. Tenemos que discernir que esto es una guerra a muerte, hermano. Donde dice Jesús, y de eso hablaré un poco mañana, que hijo se levantará contra padre, padre contra hijo, madre contra hijo, familias enteros se dividirán. Este es el espíritu de división. Y toda esa propaganda de odio no pasa un día. Y ahora que un transgénero comete un crimen como esto porque no está de acuerdo con los cristianos, que digamos lo que le mata hasta la hija de 3 años al pastor de la iglesia. Y ahora eso no es un crimen de odio. Hermano, abramos nuestros ojos. La guerra espiritual ha comenzado. La persecución ha comenzado. Y no podemos llenarnos de rencor y de venganza y de odio. Pero tenemos que defender nuestros principios. Mañana culminaré esta serie hablando sobre la situación en Nicaragua, la situación en Ucrania y la situación en el mundo entero, cómo se está moviendo el espíritu de engaño, el espíritu de odio, el espíritu de mentira, y que tenemos que ver las cosas como son. La verdad no se vende. Tenemos que tener discernimiento. Pido que oren por el viaje a Venezuela, oren por mi familia que queda aquí y oren por lo que vamos a hacer allá. Padre, en el nombre de Jesús, te pido esta noche que tú hagas descansar al pueblo en paz y tranquilidad esta noche, conteste peticiones y haga milagros, prodigios y señales. En el nombre de Jesús. Trae paz a este hombre, conviértelo. Hazle ver que más importante que la presidencia es su alma. Que si tiene que olvidarse de ser presidente, sepa que más importante es ser cristiano, que va para el cielo. Perdonados sus pecados, aunque fueran tan rojos. Y que tú tomes el control de la situación en Puerto Rico y en el mundo y en Estados Unidos. Y que tú hagas justicia, Señor. Contesta las peticiones de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Si desea escribirnos, escríbanos, ore por nosotros, colabore con nosotros, envíe su colaboración, el cheque o giro postal, si así lo desea, grande o pequeña, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, por ATH móvil, busca la sección de negocios, Clamor a Dios y envíe su ayuda, pero lo importante, ore por nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho, puede destruir fortalezas, puede destruir al diablo mismo y finalmente lo echará al lago de fuego. Que Dios le bendiga. Mañana vuelvo con la parte final de esto y estaré hablando sobre la situación en El Salvador, la situación en Nicaragua y en Ucrania, desde una perspectiva conservadora y cristiana, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga grandemente. Mañana será a las 9 de la mañana y no olviden que hoy a las 12 de la noche es el programa de Clamor en la Noche por la cadena de Milagros, 54 de Liberty, 54 de Dish y por unored.com, allí todo lo que es
cdminternacional@yahoo.com. Que Dios les bendiga grandemente. Imael Rosado y Edgar Medina nos están viendo. Déjame ver acá. Gaby yo ya lo vimos al principio. Ovi Vélez. Vamos a ver por aquí. Margarita Santiago. Yasmín Meléndez. Fernando Trinidad. Bueno, déjame ver por aquí. Bueno, los que se repiten no los voy a mencionar dos veces. Belén Álvarez de Rasky está allá. Está monitoreando, está viendo. Dios te bendiga, amado cielo, Jorge Rasky. No sé quién es, pero gracias por esa bendición. Dios le bendiga. Edgar Medina, Dios le bendiga, amado Jorge Rasky, desde Perú. Dios le bendiga, Edgar Medina, de Perú, que allá en la altura, Edgar Medina, Dios te bendiga grande. Reinaldo López, Dios te bendiga. Solimar Enrique Cancel, Dios te bendiga. Roberto Cruz Sánchez, Dios te bendiga. Me está saludando desde Boston, Massachusetts. It's cold out there, brother. God bless you. Bueno, dice María Elizabeth Quesada, Córdoba nos está viendo. Tensa Viles Nieves. Pedro Coto, pastor, Dios te bendiga aquí en Bayamón. Dios te bendiga y tu iglesia. Justino Andrés, Zoe Quintana, Richard Lee Selfie Jr. I want you to tell me where you're listening to me, where you're seeing me, brother. Just write it down. Dios te bendiga, Richard. Ovi Vélez, ya los mencioné. Gente que ya mencioné, que se repite muchas veces, pues no los voy a volver a mencionar de nuevo. Así que hasta mañana, que Dios les bendiga. Mañana estaré haciendo un Facebook y luego el jueves, siendo que estoy preparándome para el viaje, no estaré aquí, pero estaré a las 9 de la noche con una grabación que ya hemos hecho, que va a ser de mucha bendición. Y el viernes, si Dios lo permite, en la noche, estaré haciendo un Facebook Live especial de donde me encuentre a esa hora. Si no, si hubieran problemas con comunicación, entonces se transmitirá un programa especial. Que Dios le bendiga, que Dios le conteste sus peticiones y que Dios lo guarde con su amor grandemente. Dios le bendiga.